Vale. Para terminar la parte de electrónica digital, desde el punto de vista combinacional, vamos a hacer este ejercicio. Dice, dado el siguiente sistema electrónico, aquí tenemos este sistemita, seleccione las opciones aplicadas en las entradas que permiten tener un parámetro de salida Z igual a 1. Estas son las opciones. Estas son las entradas, R, S y T. Y estas son las opciones de respuesta. Entonces, tomen 2 minutos para intentarlo y me dicen qué les da. A ver, dejen... ¿Cómo tomo una captura de esto? Vamos para acá. Vamos a agregar una nueva página. Ah, claro, las anotaciones hay que borrarlas, ¿verdad? Listo. Ahí está. A ver. A ver. Leti dice que es 1 y 3. ¿Alguien más tiene alguna otra opción? El inciso C. El inciso No, el C. B, 1 y 4, perdón. 1 y El 4. B. Ok. ¿Alguien más tiene otra opción? Vale, a ver, vamos a empezar. A ver, Leti, ¿qué fue lo primero que hiciste? Bueno, es que no tuve un método, solamente metía como las entradas tal cual y lo hacía. Es que no hice ninguna tabla. Entonces, o sea, platícame cuál fue el procedimiento que seguiste. Bueno, tienes las 3 entradas RST. Ajá. En el primero, tendrías en un AND, mientras tengas un 0, pues tu salida va a ser 0. Entonces, en el primer ejemplo, tienes en la AND, tienes un 0. ¿En dónde? ¿En dónde tengo un 0? En la salida de AND. Sí, pero de estas 3, ¿cuál me está causando ese 0 acá? La S. La S, perfecto. Ajá, entonces acá ya es un 0. Ajá, ¿y luego? En el de NOR sería mientras tengas, bueno, si no tienes ningún 1, tu salida va a ser 0, pero negada va a ser un 1. Perfecto. Y pues ya como dijiste de la tabla del XOR, sería 0 y 1, es un 1. Un 1, perfecto. Entonces, sabemos que la opción 1 sí es. Ahora, ¿quién mencionó por ahí la B? Muchas gracias, Leti. Sí. Fui yo, Arturo. Ok, vale. Arturo, platícanos un poco cómo la sacaste para la opción 4. Ok, bueno, lo que hice fue pues ver en qué casos se cumplía esa diferencia. Y pues así tal cual, ingresé los 3 valores primero en la AND y es 1, 1, 1. Ajá. Pero 2 se van a negar, así que es 1, 1, 0. 2 ceros por 1 y a la salida voy a tener pues un 0. Correcto. Y en la otra también era un 0, pero ahí me equivoqué. No, pero está bien que lo alcances a ver y sobre todo que lo veas tan rápido. Entonces, esta no podía ser, ¿verdad? Porque aquí tenemos un 0, 0 y la condición 0, 0 nos da un 0. Un 0.
Excelente. Muy bien, Arturo. A ver, vamos a evaluar entonces la opción 3, ¿vale? La opción 3 nos dice 0, 1, 0. Entonces aquí voy a tener 0, 1, 0. De este lado voy a tener 1, 1 y 1, ¿verdad? Entonces, a la salida de esto voy a tener un 1. ¿Cuál va a ser la salida de la NOR? ¿Sí se acuerdan de la tabla de verdad de una NOR? La salida sería 0, ¿no? La salida sería 0. Correcto. Por si no se acuerdan de la NOR, solamente recuerden, si tuviera una OR, esto sería un 0, 1, 1, 1. ¿Sí? Aquí le vamos a poner OR. La NOR, pues simplemente es negarlo. 1 y todo 0, ¿no? Entonces, aquí como ya tengo un 1, pues inmediatamente me da un 0. Y como consecuencia, 1, 0 sería esta de aquí. Sería la opción A. ¿Están de acuerdo? Sí. Excelente, excelente. A ver, vamos a ver qué sigue. Ok, entonces, de momento con eso terminamos la parte de combinacional. Terminando la parte secuencial, vamos a platicar un poco de algunos métodos que se utilizan para poder emular o poder llevar a la práctica sistemas digitales muy, muy complejos en arquitecturas realmente o relativamente pequeñas, más bien. ¿Sí? Ya hablaremos de ello. Entonces, de momento vamos a platicar un poco de multivibradores. Recordando que tenemos 3 tipos de multivibradores. 3 tipos, los cuales van a ser los biestables, los monoestables y los astables. ¿Alguna idea de qué significan estas palabras? Me imagino que biestable es ese que son de 2 estados, ¿no? Correcto. Son 2 estados, los cuales son estables. En el monoestable, pues van a tener un solo estado estable y van a tener un estado cuasi estable. Y los astables, pues los 2 estados van a ser cuasi estables, ¿vale? Entonces vamos a ver. Vamos a empezar con el astable. ¿Me podrían dar algún ejemplo de un circuito astable? Cuando decimos que un estado es estable, significa que, bueno, para empezar, estamos en electrónica digital, entonces los estados pueden tener valores, vamos a ponerle aquí abajito. Los estados pueden tener valores 0 o 1, ¿sí? Ahora, ¿qué significa que sean astables o sean cuasi estables? Bueno, en el caso de los estados estables, significa que pues vamos a llegar a ese estado, por ejemplo, al 0,
y nos vamos a mantener ahí indefinidamente hasta que tengamos alguna otra condición que nos mueva al siguiente estado, ¿sí? Al 1. En el caso de los estados monoestables, vamos a tener un estado, puede ser de cualquiera de las dos formas, por ejemplo, un estado cuasi estable, es decir, se va a encontrar en un cierto nivel, pero después de un tiempo va a brincar a un estado estable, indefinidamente, ¿sí? O sea, el estado cuasi estable es temporal, ¿vale? Ahora, ¿qué sucede cuando tenemos dos estados cuasi estables? Bueno, en este caso, pues los dos estados son, se mantienen estables temporalmente, nada más. O sea, un estado 0, por ejemplo, y luego un estado 1. Un estado 0, un estado 1. ¿Sí? ¿Sí queda claro eso? Entonces, cuasi estables es que van cambiando de estado de manera de un turno a un turno. Sí, 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 sí. Ah, ok. ¿Hay algún ejemplo de un sistema cuasi estable? El 555 como Correcto. si fuera un PWM. Correctísimo, el 555. ¿Sí? ¿Por qué este sistema es estable? Bueno, resulta que internamente, a ver, déjenlo, vamos a checarlo aquí para que lo vean. Ah, busco uno que me guste. Internamente tiene unos amplificadores operacionales, por así decirlo. Ah, este se ve bueno. Este me gusta más. Vamos a copiarla. Sí, este está bien. Bien. Internamente tenemos estos amplificadores. Pregunta, ¿qué configuración tienen estos amplificadores? ¿Qué están haciendo? ¿Cómo es la resistencia de retroalimentación? No sé si estoy bien, pero están restando, ¿no? Eh, Bueno, esto es como que un diferencial. Ok. Se puede prestar a esa interpretación por esta resistencia, ¿verdad? Pareciera un Sí, es diferencial. que es un, bueno, creo, es un, ¿cómo se llama? Amplificador de instrumentos, sí, creo. Bueno, casi. Casi, pero recuerden, la condición para que nosotros tengamos un amplificador funcionando como tal, como amplificador de señal, es que tengamos una retroalimentación negativa. En este caso, por ejemplo, aquí la salida, esta de aquí, déjenla, vamos a pintarla de algún colorcito, por ejemplo de verde. Esta salida, ¿cómo está retroalimentando al amplificador? Esta salida, ¿cómo está retroalimentando a este amplificador? De hecho, hasta el mismo nombre que le ponen aquí, le ponen, en lugar de una A de amplificador, le ponen una C, ¿no? ¿Por qué? Porque está comparando. Correcto, porque está comparando. No hay retroalimentación. Entonces, como no hay retroalimentación, pues no está amplificando, está comparando. ¿Sí? Miren, vamos a hacer, a ver si se acuerdan de cómo se conectaba esto. Por acá nosotros metíamos nuestra fuente, generalmente metíamos más 5 volts, ¿no? Y luego,
a esta terminal. ¿Cuál? Caray. Según yo, esta debería ser la terminal 7. Este dibujito está mal. Esta es la terminal 7 y esta debería ser, ¿o no? ¿O sí? No, creo que sí está bien. A ver. A ver, tenemos que hacer este circuito, ¿no? Aquí vamos a tener la terminal 7, aquí tenemos la terminal 8, de este lado vamos a tener esta resistencia, y luego vamos a tener otra resistencia por aquí. Aquí vamos a tener la terminal 2, la terminal 6, y luego tenemos un capacitor. ¿Sí? Y aquí mandamos todo a tierra. A ver. Ya sé. Vamos a utilizar este circuito y lo vamos analizando con lo que podemos ver aquí, ¿va? Entonces, si se fijan, la alimentación VCC tiene estas resistencias, R, R y R. ¿Qué creen que estén haciendo esas resistencias? Si se fijan, tienen una resistencia R y luego está conectado esta terminal inversora. Y luego tienen otra y la terminal no inversora. Y luego tienen otra y a tierra. Recordando que de manera ideal, pues no hay corriente que fluya para acá, ¿no? Ni corriente que fluya para acá. Entonces, internamente, pues simplemente es VSC y 3 resistencias. Y aquí tienen un voltaje y acá tienen otro voltaje. ¿Cómo le llamarían a esto? ¿Divisor de voltaje? Correcto, es un divisor de voltaje. Entonces, pues en este punto, ¿qué voltaje tendrían? Si las 3 resistencias son iguales, tendrían 1/3, ¿no? De VSC. Aquí tendrían 1/3 de VSC. Y de este lado, ¿cuánto les quedaría? ¿Por qué 1/3 de VSC? Excelente pregunta. Si te fijas, cada resistencia vale R. Entonces, si nosotros nos preguntamos, ¿cuál es el voltaje que tenemos en esta resistencia, en la de hasta abajo? Pues diríamos, bueno, puedo juntar estas 2 resistencias que están en serie y las voy a llamar 2R. Entonces, arriba tengo 2R, abajo tengo R. Y el voltaje en esta de acá, pues va a ser VSC, que multiplica a R entre 2R más R. ¿Estás de acuerdo? Sí. Ok, entonces, pues aquí nos va a dar VSC, que multiplica a R sobre 3R. Este y este se van, y esto nos queda 1/3 de VSC. ¿Sí? Sí. ¿Segura? Sí, seguro. Ok, bueno, entonces, ¿cuál sería el voltaje acá arriba? No sé si estoy bien, pero serían 2/3, ¿no? Correcto. 2/3 de VSC. Correctísimo. 2/3 de VSC. 2/3 de VSC. Ok, entonces, fíjense, aquí tenemos VSC y tenemos una resistencia, vamos a llamarla R1, esta R2, y a esta la llamamos C. La tenemos conectada directamente a la terminal 7, ¿sí? Entonces, la terminal 7 es este
este transistor. Supongamos por un momento que tenemos aquí un 0. ¿Vale? Si tenemos un 0, pues no va a pasar nada, ¿no? Estamos simplemente llegando como a un punto muerto. No hay corriente que fluya porque aquí tenemos un 0. Ahora, sigue una resistencia R2 que va a 2 y a 6. 2 y 6 serían este de aquí unido a este de acá. ¿Sí? Entonces, el voltaje, se fijan que aquí tenemos un capacitor. De acuerdo con lo que vieron con el doctor Kasim, este capacitor se va a empezar a cargar a través de estas dos resistencias. ¿Vale? Una vez que el voltaje en este capacitor alcanza 1/3, ¿qué va a suceder? ¿Qué voy a tener aquí? ¿Va a conducir? Correcto, este se va a saturar, ¿no? Negativamente. Entonces, si lo vemos de manera lógica, aquí vamos a tener un 0. Ahora, este es un flip-flop RS. Si aquí tengo un 0, aquí fíjense que tengo 2/3 de VCC. Entonces, de este lado, pues voy a tener un 1. Si tengo esta condición, ¿qué voy a tener a la salida? Ah, a lo mejor no se acuerdan de estos flip-flop, pero resulta que si tengo esa condición 0, 1, a la salida voy a tener un 0. De hecho, ahorita vamos a hablar de ellos, no se preocupen. Voy a tener un 0. Entonces, no va a pasar absolutamente nada, pero una vez que el voltaje siga incrementándose, va a intentar llegar a VCC, ¿no? Pero no lo va a lograr. Va a llegar hasta 2/3 de VCC y va a disparar este de acá, ¿sí? Entonces, va a cambiar de estado y este 0 se va a convertir en un 1. Como consecuencia, este transistor va a comenzar a conducir y va a descargar el capacitor a través de la resistencia R2. ¿Sí? Es por eso que este circuito pues simplemente está oscilando. ¿Sí les queda claro? Fíjense. La verdad es que parece más complejo de lo que es, ¿eh? ¿A dónde estoy? Allá. Las ecuaciones que gobiernan el 555, recordemos que tenemos un tiempo en alto y también tenemos un tiempo en bajo. El tiempo en alto se debe a la corriente que atraviesa estas dos resistencias, ¿sí? Por tanto, pues esto va a ser 0.69. Este aquí es logaritmo de 2. 0.69 que multiplica a R1 más R2 por C. Y el tiempo en bajo, si se fijan, va a ser la descarga. Entonces, la descarga pues simplemente ocurre a través de R2, ¿no? Pues va a ser 0.69 por R2 por C. ¿Va? Y el periodo, que sería el tiempo en alto más el tiempo bajo, sería 0.69 que multiplica a R1 más 2R2. O sea, simplemente sumamos estas dos, ¿no? Por C. ¿Sí? Y bueno, la frecuencia, pues esa ya se la sabe, ¿no? Es de cajón. 1 sobre el periodo. ¿Sí? ¿Sí están de acuerdo o no están de acuerdo? Vale, entonces, nada más para recapitular. Los astables
pues los podemos ver como generadores de una señal, ¿no? Señal de, pues voy a hacer un reloj. Pulso alto, pulso bajo, pulso alto, pulso bajo. También lo podrían ver como el PWM, ¿no? La modulación por ancho de pulso. Vale. No voy a quedarme mucho tiempo en esta parte de los astables, está bastante sencilla. Les voy a encargar por ahí nada más que investiguen la parte del monoestable. ¿Cuál es la ecuación que lo gobierna, no? En el caso del monoestable, pues van a tener primero un estado cuasi estable, es decir, algo así, y posteriormente un estado estable. ¿Cómo se le puede llamar a un circuito que tiene este comportamiento? Un flip-flop. No. No, de hecho, ese que me estás diciendo sería el biestable. Puede ser bueno, pareciera que es como un escalón. Sí, tiene un comportamiento de escalón. Puede ser General- ¿cómo se dice? Los NOR, bueno, tiene comportamiento, ¿no? ¿Cómo, perdón? Tiene comportamiento, ¿no? O sea, de negado. Ok. A ver, déjame. No, en ese caso, recordemos que estos circuitos ya son secuenciales. Mientras que una compuerta NOT, pues es combinacional. ¿Sí? No, más bien, este tiene un comportamiento de temporizador, ¿no? Temporizador o timer también le conocen. ¿Sí? Es decir, está en un estado inicialmente, que puede ser bajo o alto, y posteriormente cambia de estado y ahí se mantiene para siempre. ¿Sí? Ya nada lo saca de ahí. ¿Vale? Entonces, nada más chequen las ecuaciones para el 555 en estado monoestable. ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? Por el momento creo que no. Vale. Entonces, vamos ahora sí a la parte un poquito más fuerte. Vamos a platicar un poco de los multivibradores biestables, mejor conocidos como flip-flops. En este caso, pues, ambas salidas son estables, como lo mencionábamos, y lo que va a hacer que cambien de estado, de un estado a otro, es la condición que tengamos de entrada. ¿Sí? Vamos a verlo. El primer flip-flop que vamos a analizar y con el que vamos a empezar a construir todos los flip-flops es el tipo RS. RS con entradas activas en bajo. Este flip-flop se construye a partir de dos compuertas NAND. ¿Sí? Tenemos esta retroalimentación aquí. Ay, no me salió. Y aquí vamos a tener sus entradas. A esta entrada la vamos a llamar S y a esta la vamos a llamar R. Las salidas van a ser Q y Q negada, ¿vale? Lo interesante de esto es ver
su tabla de verdad, ¿sí? Vamos a tener un modo de operación. Vamos a tener sus entradas, que vamos a llamar SR. Generalmente, no sé si estén familiarizados con esto, pero cuando hablamos en tiempo discreto, decimos que, o bueno, generalmente lo manejamos con la variable n, ¿sí? Si queremos decir que algo está sucediendo actualmente, pues es el estado n. Si queremos decir que algo sucedió anteriormente, pues sería el estado n-1. Si queremos decir que algo sucedió después, pues es el estado n+1, o que va a suceder después, ¿no? El estado n+1. Pero el n es la condición que tenemos ahorita mismo. Entonces, nos vamos a fijar también cuál es el estado actual de la salida, porque, si observan, la salida está retroalimentada y está acá a la entrada, ¿no? Y realmente lo que nos va a interesar conocer como salida, vamos a ponerlo de rojo, pues es el siguiente estado, ¿no? Qn+1. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí. Excelente. Fíjense, voy a dibujar primero o escribir primero las condiciones, pero las voy a escribir al revés. Ahorita ven por qué. 0, 1, 1, 0, 0, 0. ¿Sí? De hecho, voy a recorrer este tantito para acá abajo. Voy a volver a poner aquí 1, 1. Voy a recorrer este tantito para abajo. Y le voy a volver a poner aquí 0, 1. Este lo voy a recorrer tantito más. Y voy a poner nuevamente 1, 0. ¿Sí? De antemano nosotros sabemos que, pues como es algo digital, pues la salida debe de tener estados digitales, ¿no? Es decir, 0 o 1. Entonces, voy a analizar qué pasa cuando tengo la entrada 1, 1 y mi salida es 0. O qué pasa cuando tengo 1, 1 y mi salida es 1, ¿sí? Lo mismo para este, lo mismo para este, y este lo vamos a dejar así ahorita. Entonces, vamos a ver, ¿qué pasa si yo inicio con un estado 0 aquí? Y de este lado tengo la condición 1, 1. ¿Sí? Bueno, pues este 0 se va a retroalimentar acá. Voy a tener un 0. ¿Y qué voy a tener aquí a la salida? Un 1. Un 1. ¿Sí? ¿Sí se acuerdan de la tabla de verdad de una NAND? Uno, 1. Recordemos que la AND solamente en este teníamos un 1, ¿no? La NAND pues es la negación, es decir, solamente en este vamos a tener 0. ¿Vamos bien? Entonces, aquí tengo 0, 1, aquí voy a tener un 1, y este 1 se retroalimenta. Aquí tengo un 1. Entonces, 1, 1, me produce un 0, se retroalimenta, y ahí está, ¿no? Ese ya es su estado estable. Entonces, si yo empiezo 1, 1, y el estado actual es 0, pues el siguiente estado va a volver a ser 0. ¿Están de acuerdo? ¿Puedes repetir ese ejemplo, por favor? La verdad es que me quedé un poquito atrás. Sí, no te preocupes. Partimos de aquí, ¿no? De la tabla de verdad de la NAND, porque tenemos dos NAND interconectadas. Entonces, necesitamos sí o sí conocer su tabla de verdad. Y es esta. Es la negación de una AND. ¿Vale? Ahora, vamos a analizar el estado en el que las entradas S y R son 1 y el estado inicial de Q, de la salida Q, es 0. Entonces, este 0, como tiene esta... Ahí donde está mi... Ya me vi. Como tiene esta retroalimentación, pues este 0 se retroalimenta para acá.
Aquí voy a tener la condición 1, 0 en esta NAND. Entonces vengo y me fijo acá. 1, 0 me da un 1. Tengo a la salida un 1, el cual nuevamente se está retroalimentando. Acá tengo un 1, 1, 1. Y me fijo otra vez en la tabla de verdad. 1, 1 es un 0. ¿Sí? Me vuelve a dar un 0 aquí. Esto significa que si yo comienzo con estas condiciones, 1, 1, 0, mi salida va a ser 0. ¿Sí vamos bien? Sí. Excelente. Ahora, ¿qué pasa si yo comienzo? ¿Qué pasa si yo comienzo con un 1 a la salida como estado inicial? Un 1 aquí, que sería esta condición de acá. Entonces, este 1 se retroalimenta. Y aquí voy a tener un 1. 1, 1, ¿qué me genera? 0. 0, ¿verdad? Este 0 se retroalimenta. 1, 0, ¿qué me genera? 1. 1. Entonces, nuevamente, me quedo con el 1. ¿Sí? Aquí voy a tener un 1. Esto significa que la condición 1, 1, 1 me va a generar un 1. Si se fijan, lo que tengo a la salida en el estado n se repite en el estado n más 1. ¿Cómo creen que se llame este estado? ¿Cambió? ¿Cambió la salida? No, ¿verdad? Es la misma. En el estado n y en el estado n más 1 es exactamente la misma. Entonces, este estado se llama sin cambio. ¿Están de acuerdo? ¿Sí me van cachando o no me van cachando? Sí. Ok, si no, miren, déjenles explico todos los estados. A ver si con los otros queda un poco más claro. A lo mejor este no fue la mejor opción para iniciar, porque no se ve ningún movimiento. En esto sí se ve. Si queda alguna duda después de estos dos, ya lo platicamos a detalle, ¿va? Fíjense, ahora voy a hacer esta condición, ¿no? 0 en S, 1 en R, y voy a comenzar con un 0 a la salida. Entonces, este 0 se retroalimenta aquí. Tengo la condición 1, 0. Vengo acá y me fijo, 1, 0 me da un 1. Aquí tengo un 1. Este 1 se retroalimenta. 0, 1, ¿qué me da? 0, 1, me da un 1. Entonces, aquí ya no tengo un 0, voy a tener un 1. Nuevamente, este 1 se retroalimenta. Aquí ya no tenía 0, tengo un 1. Y 1, 1 me da 0. 0. Este 0 se retroalimenta. Aquí ya no tengo un 1, tengo un 0. 0, 0 me da 1. ¿Sí? Otra vez quedo con el 1. Y ese ya sería su estado estable, ¿no? Porque se retroalimenta y sigo con 1. Entonces vuelvo a tener 0 aquí, que es el mismo de acá, y esta condición me vuelve a llevar al 1. ¿Sí? Entonces, bajo esta condición, 0, 1, 0, voy a tener un 1 a la salida. ¿Vale? Para ya no tardarnos tanto. Todos los estados se analizan de la misma manera. Hay que hacer la retroalimentación. Si quisieran verlo de una manera más sencilla, observen. Bueno, antes de eso, este estado se llama set. Y si se fijan, aquí tengo la letra S. Este estado se llama
reset. Y aquí tengo la letra R. Ahora, ¿cómo están siendo activadas las entradas? ¿O cómo, en qué condición se activa todo el circuito? A ver, dejen reformulo la pregunta. ¿Qué estado deben tener las entradas para poder afectar el circuito? Deben de tener el cero lógico, el 0 volts. Correcto, un cero lógico. Entonces, si se fijan, aquí la S, si yo tengo un... ¿Dónde estoy? Si tengo un 0 en la S, significa que estoy en el estado set. Si tengo un 0 en la R, significa que estoy en reset. ¿Sí? Entonces, si estoy en el estado set, no importa cuál sea la salida, en el estado actual, el siguiente estado sí o sí es un 1. Para el reset, no importa cuál sea la salida en el estado actual, para el siguiente estado voy a tener un 0. ¿Sí? Por ejemplo, aquí en el estado sin cambio, todo lo tenía en 1. Significa que, como no están siendo manipuladas las entradas, como están en un nivel alto, y al circuito le interesan las entradas en bajo, pues no hay ningún movimiento. ¿Sí? ¿Qué pasa aquí en en 00? Bueno, en este caso es un estado prohibido. ¿Sí? ¿Por qué es prohibido? Porque le estoy diciendo al flip-flop, oye, ponte en 1 y ponte en 0. ¿Sí lo ven? ¿Sí lo ven? Este sería el símbolo de ese flip-flop. Entonces, a ver, así un ejercicio muy rápido. ¿Qué pasaría si yo tengo la condición 0,1? ¿Qué tendría aquí a la salida? Set. Tendría un set, correcto. Es decir, 1. Perfectísimo. Ahora, así como está, ¿qué pasaría si este 1 y este 0 los convierto en 1, 0? ¿Qué condición tendría? Sería el reset, pero se supone que tu salida tendría que ser 0. Correcto. Entonces, esta se va y aquí tengo un 0. Estas bolitas que les dibujé aquí significa que estamos siendo activados en bajo. Si no ven la bolita, significa que están siendo activados en alto. ¿Sí? Entonces, eso nos lleva al siguiente flip-flop. Es el mismo, el RS, pero activado en alto. Entonces, en este flip-flop, ¿qué pasa si yo tengo esta condición 1, 0? Sería set. Sería set, correcto. Entonces, aquí tendría un 1. ¿Cuál sería el estado prohibido para el flip-flop de arriba? ¿Y cuál sería el estado prohibido para el flip-flop de abajo? El de abajo sería 1, 1 y el de arriba 0, 0, ¿no? Correctísimo. Excelente. ¿A todos les queda claro eso? ¿Qué pasa si pones el ejemplo de 0, 0? Si lo hacemos. Es que no lo he verificado.
Vamos a hacerlo. Fíjense. En el activado en bajo, ¿verdad? Sí. Vamos a verlo. Fíjense, aquí vamos a tener 0, 0, ¿no? Vamos a asumir de momento que nuestra salida comenzó en 0. Esto de asumir lo pueden hacer sin ningún problema, porque al final lo que están buscando es encontrar un estado estable. Entonces, lo pueden ver, por ejemplo, aquí en este, ¿no? En el set. Por ejemplo, si ustedes comenzaban en 0, pues los iba a llevar sí o sí a 1. Si comenzaban en 1, de todas formas los iba a llevar a 1. Y eso es lo que esperaríamos. Entonces, supongamos que no sabemos que este estado es prohibido, empezamos con 0 y tenemos la ilusión de que nos va a llevar a un estado estable. Entonces, vamos a retroalimentar este 0. Aquí vamos a tener 0, 0. ¿Y qué me va a pasar aquí? 0, 0 me da un 1, ¿sí? Este 1 se retroalimenta y acá me toca un 1. Acá tengo 0, 1. 0, 1, ¿qué me va a dar? 1. 1, correcto. Entonces, este 0 se va. Y esto se retroalimenta. Entonces, aquí ya no tengo 0, sino que tengo un 1. 0, 1, ¿qué me da? 1. Un 1. Entonces, este se retroalimenta. ¿Sí? Y quedo aquí en 0, 1 y nuevamente me da un 1. Fíjense que aquí me faltó dibujarle, discúlpenme, me faltó dibujarle esto. Se considera que esta salida tiene que ser la negación de esta y viceversa. La de abajo tiene que ser la negación de esta. ¿Y cuál va a ser la salida que vamos a tener ahora? Va a ser la misma salida, 1 lógico. Exactamente, 1, 1. Por eso el estado es prohibido. ¿Sí? ¿Sí estamos bien? Sí. Excelente, excelente. Vamos a ver también que estos flip-flop son activados con los estados lógicos, ¿sí? Es decir, yo puedo tener, view, lines, está aquí, ahí está. Supongamos que aquí tengo S. Vamos a dibujar algo sencillo. Es un flip-flop RS activado en bajo. ¿Va? Aquí voy a tener R. Y aquí voy a tener la salida Q. Entonces, ¿qué esperaría? ¿Cómo esperaría que fuera el tren de pulso? Este es un 0, este es un 1, este es un 0, este es un 1. Entonces, ¿cómo empiezo? ¿Con 0 o con 1? Con 1. Con 1, correcto. ¿Hasta dónde? Hasta donde S empiece en 1. Si se fijan, aquí tengo la condición 0, 1. Esto me pone en set. Aquí tengo la condición 1, 1. Esto es sin cambio. ¿Sí? Aquí tengo nuevamente la condición 0, 1. Vuelve a ser un set. Me vuelvo a poner en 1. Y aquí tengo la condición nuevamente 1, 1. Esto significa que hasta acá voy a llegar, ¿verdad? Acá tengo un 1 y tengo un 0.
¿Qué condición es esta? 0. 0, es un reset. Perfecto. ¿Sí? Entonces, lo que va a suceder aquí es que el flip-flop se está fijando en todos estos estados. ¿Sí? Todos, absolutamente todos. ¿Sí? En cuanto sucede un cambio, el flip-flop va a cambiar. Esto se debe a que no tiene un reloj, es decir, lo que nos está interesando realmente para generar el cambio es el estado de las entradas. Existen otro tipo de flip-flops que son activados con reloj. Activados con reloj. Y igual pueden ser activados por estado, pero ahora se va a agregar otro tipo de condición. Están los flip-flop que se activan por estado y los que se activan por flanco. ¿Sí? El flanco puede ser de subida o puede ser de bajada. Vamos a ver un ejemplo. Pongamos, por ejemplo, vamos a tener este mismo SR y vamos a tener aquí ahora la señal de reloj, clock. Y aquí vamos a tener Q. Este flip-flop, con respecto a las entradas S y R, ¿es activado en alto o en bajo? En alto. En alto, correcto. Con respecto al reloj, ¿es activado en alto o en bajo? En alto. En alto, correcto. Cuando ven que les dibujan así directamente la palabra clock, significa que se están fijando en el estado del reloj. Por otro lado, cuando les dibujan este triangulito, significa que se están fijando en el flanco, ¿sí? S, R, Q. Y lo que veíamos acá arriba con este dibujito con estas bolitas, lo mismo va a aplicar aquí. Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo tengo esta bolita aquí? ¿Qué significa esto? Que el reloj está negado. Correcto. Nos vamos a fijar en el estado bajo del reloj. ¿Sí? Una pregunta. Sí. El flip-flop anterior, que es RS, físicamente, ¿cómo sería su diagrama? Así. Ok, entonces ese no tiene ni flanco ni señal de clock. Correcto. Sí, correcto. Si no tienen reloj, son así, tal cual. Cuando tienen reloj, son así. Bueno, dependiendo, ¿no? Si es activado por un estado alto, un estado bajo, o si es un flanco, en este caso de subida, y en este caso de bajada, ¿no? Significa exactamente lo mismo. ¿Sí? Sí, gracias. A ti. A ver. Vamos a hacer uno nuevo. Vamos a suponer que tenemos este flip-flop. Tenemos un flip-flop SR. Y aquí tenemos Q. Ah, por cierto, olvidé de comentarles esto. Si se fijan, este que es activado en bajo, estamos construidos con puertas NAND. El que es activo en alto se construye a través de compuertas NOR. ¿Sí? Es exactamente el mismo, solo cambian las NAND por las NOR. De hecho, si se van al formulario,
¿De dónde está? Aquí, hijo. Ah, mm, mm. Acá. Flip-flops. Miren. ¿Sí? ¿Se fijan cómo aquí estamos siendo activados en bajo con un 0 y aquí estamos siendo activados con un 1? ¿Sí? Fíjense, aquí tengo un 1 en la S y a la salida tengo 1. Acá tengo un 0, tengo un 0 en la S y a la salida tengo 1. ¿Sí? Y es exactamente lo mismo. Entonces, vamos a hacer un ejercicio rápido. Supongamos que tenemos este flip-flop. Voy a tener aquí mi señal de reloj. Voy a tener aquí mi señal S. Acá voy a tener mi señal R. Y aquí voy a tener la señal Q. Entonces, ¿cómo le hacemos para analizar esto? Primera, ¿qué tipo de flip-flop es este? Con flanco de subida. Flanco de subida, correcto. Entonces, nos vamos a fijar específicamente en los flancos de subida. ¿Qué significa eso? Que en la señal de reloj me voy a fijar exactamente donde cambia de estado bajo a alto. De estado bajo a alto. ¿Sí? Estos son los flancos de subida. Entonces, para analizarlo, lo que debo hacer es marcar por aquí, a lo mejor con una línea punteada, esos flancos. ¿Vale? Y la salida va a estar solamente gobernada por los estados que estén, que se puedan observar durante ese flanco. Es decir, en este primer estado, si se fijan, tengo la S en 0 y la R en 1. Recordemos que es un flip-flop RS con entradas activas en alto. Entonces, ¿qué estado voy a tener aquí? Uno. 1, alto. Va a ser bajo, ¿no? Va a ser bajo, correcto. Fíjense, son entradas activas en alto. Es decir, lo que va a gobernar aquí son los unos. Entonces, si la R está en 1, es un reset. Voy a tener una salida en bajo. ¿Sí? ¿Durante cuánto tiempo? Pues hasta que vuelva a ocurrir otro flanco de subida. No me interesa los cambios que haya entre flanco y flanco, o entre flancos de subida más bien, porque aquí tenemos un flanco de bajada, ¿no? Pero este no nos interesa. Entonces, solamente me voy a fijar en los flancos de subida. Acá en el siguiente flanco de subida, pues nos fijamos que
pasó de nuevo a un estado bajo y a un estado alto. S vale 0, R vale 1. Entonces el estado se mantiene en 0, ¿sí? Hasta el siguiente flanco. Y aquí nuevamente cae esa condición. Tengo la R en 1 y la S en 0. ¿Hasta dónde? Hasta el siguiente flanco. Fíjense que aquí ya hay un cambio, pero como estoy en el flanco de bajada, pues no me interesa. Me voy a fijar hasta el siguiente flanco de subida. Aquí ya tengo la S en 1 y la R en 0. Entonces, aquí ya hay un cambio. ¿Hasta dónde? Pues hasta el siguiente flanco. ¿Sí quedó claro? ¿Sí, sí estamos bien? ¿No estamos bien? ¿Dudas, preguntas? Sí. Ok. Ok. A partir de estos flip-flop, nosotros podemos construir otro tipo de dispositivos. Por ejemplo, el que sigue es el flip-flop JK. El flip-flop JK, a ver, ¿cómo lo dibujamos? Vamos a hacer el dibujo largo, pero no lo vamos a analizar con el dibujo largo, lo vamos a analizar de una manera más sencilla. ¿Qué flip-flop es este? En cambio de color, porque aquí nos podemos confundir. Listo, este es el diagrama. Se ve un poco complejo, ¿no? Pero si nosotros analizamos o deducimos de primera mano qué flip-flop es este, o qué circuito es este, pues se nos va a facilitar muchísimo la tarea. ¿De qué flip-flop se trata este? Sería la compuerta OR-NOR. Sí, esta sería una NOR y esta sería una NOR. Y interconectadas de esta manera, ¿qué sería? Que se activa en alto. Ajá, un SR que se activa en alto, ¿verdad? Entonces aquí tenemos SR activado en alto. Entonces, pues podemos deshacernos de esto y podemos simplemente dibujar el flip-flop SR Q negada. Al fin y al cabo, esta tabla de verdad, pues ya no la sabemos, ¿no? Tenemos, a ver, para el SR activado en alto, tenemos SR QN más 1. Entonces, aquí vamos a tener 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. ¿Sí? 0, 0, pues es igual que QN, ¿no? Es decir, el estado anterior se va a pasar al siguiente. ¿Vale? Aquí en 0, 1, pues tengo
el reset. ¿Están de acuerdo? Aquí tendría un 0. ¿Qué condición es esta? 1, 0. 1 en S, 0 en R. Un 1. Y esta sería la que no se puede, ¿no? La prohibida. Entonces, aquí vamos a tener Q, acá vamos a tener Q negada. A partir de esa tablita, pues nosotros podemos construir la tabla para este de acá. Vamos a ver, ¿qué pasa si tenemos J, K? Y vamos a decir acá UN. Entonces tendríamos 0. No vamos a empezar con 0, 0, porque luego nos complica un poco la existencia. Vamos a empezar con 1, 0, 0, 1, 0, 0. Y ahora sí, 1, 1. ¿Sí? Vamos a suponer también que tenemos, bueno, ya no vamos a suponer la QN. Directo nos vamos a la salida, QN más 1. Entonces, fíjense, si tengo 1, 0, voy a poner un 1 aquí, voy a poner un 0 acá, y suponiendo, por ejemplo, un 0 aquí, este 0 se retroalimenta de este lado, entonces aquí tengo 0. Con esta condición 0, 0, ¿cómo va a ser esta salida? Un 0, ¿verdad? Porque es una compuerta AND. Y tengo la condición 0, 0 a la entrada. Ahora, recordemos que esta es Q y Q negada. Forzosamente, este debería ser 1. Si esto es cierto, pues este 1 se retroalimenta y tendría un 1 aquí. Aquí tendría la condición 1, 1. Y aquí tendría 1, 0. Entonces, con estas condiciones 1, 0, ¿en qué modo estoy entrando al flip-flop RS? En modo set. En modo set, correctísimo. Entonces, aquí ya no tendría un 0, tendría un 1. ¿Sí? Vamos a ver, si este 1 se retroalimenta, pues acá voy a tener un 1 y aquí voy a tener 0, 1 y aquí nuevamente me queda un 0. Por tanto, esta R se mantiene así, ¿no? Ahora, ¿qué va a pasar aquí? Pues como estoy en el modo set, yo ya sé de antemano que Q y Q negada sí son complementarias, ¿no? Entonces, este 1 se va a convertir en 0 y se va a retroalimentar. Al momento de que se retroalimente este 0, pues voy a tener un 0 acá. Y ahora voy a tener 1, 0. La condición que me va a llevar es 0, 0. ¿Qué condición es esta? Para el flip-flop RS. Es sin cambio, ¿no? Por tanto, este 1 que me había aparecido anteriormente se va a quedar ya estático ahí. Y aquí me va a aparecer un 1. ¿Sí? La condición 1, 0 me va a dar un 1, es decir, es el set. De la misma manera podemos analizar las anteriores. Fíjense, aquí tengo 0, 1. Esto me va a poner a la salida un 0 y esta es la condición de reset. La condición 0, 0, pues me va a dar el estado anterior y este sería sin cambio. Ahora recordemos que para el ERS
activado en alto, la condición 1-1 es prohibida. ¿Qué pasa con la condición 1-1 en el flip-flop JK? ¿Alguna idea? Aquí voy a tener 1-1. Supongamos, por ejemplo, que tengo 0 y 1. Este 0 se retroalimenta y aquí voy a tener un 0. Este 1 se retroalimenta y aquí voy a tener un 1. Entonces, 1-1, aquí tengo un 1, 1-0, aquí tengo 0. ¿Sí? ¿Qué condición es esta? Set. Es un set, correcto. Entonces, de un 0 va a pasar a ser un 1. Y este 1, pues va a pasar a ser un 0. Ahora, este 1 y este 0 se retroalimentan. Ahora, en lugar de tener aquí un 0, voy a tener un 1. Y en lugar de tener un 1 aquí, voy a tener un 0. Entonces, ahora tengo 1, 1, y este 0 se me convierte en 1, y este 1 se me convierte en 0. ¿Qué condición es esta? Un reset. Un reset, correcto. Entonces, este 1 se convierte en 0 y este 0 se convierte en 1. Y regreso al estado inicial, ¿no? ¿Sí? Se fijan que ya no tengo ese problema de que tenía 2 unos o 2 ceros a la salida. Disculpa, Ahora, no sé si sea yo, pero ¿te escuchas muy lejos o te escuchas muy bajito? no sé. ¿Alguien más podría confirmar? Ah, ya, no creo que soy yo. Creo que mis audífonos están mal. Ya te escuché bien. Ok, no pasa nada. Gracias. Sí, claro que sí. Entonces, si se fijan, regresé al estado inicial, ¿sí? Ya no entré a un estado prohibido. Lo que está sucediendo aquí es que si yo tengo un estado inicial 0, pues voy a pasar a un estado 1 y luego un estado 0 y luego un estado 1 y luego un estado 0 y así. Así me la voy llevando, ¿sí? Entonces, este estado se conoce como toggle, ¿sí? Bueno, más bien vamos a ponerlo acá, toggle. Y la salida va a ser el negado de lo que tenía anteriormente. Es decir, si anteriormente tenía un 0, el siguiente estado va a ser 1, ¿sí? Porque es su negado. Si actualmente tengo un 1, su negado es 0. ¿Vale? ¿Dudas hasta ahí? ¿Preguntas? No. Excelente. Por ahí en la guía vienen varios ejercicios con flip-flops. Me parece que vienen con RS y con JK, nada más. Nos falta a nosotros ver dos tipos de flip-flop más y vamos a empezar a ver lo que les comenté hace rato. Algunas técnicas para emular circuitos más complejos. Las vamos a platicar brevemente nada más. Les encargo, por favor, que le echen un ojo a los problemas de la guía que tienen que ver con flip-flops. Todo lo que tenga que ver con electrónica digital ya lo podrían resolver. En caso de que tengan alguna duda, lo vemos la siguiente clase y de preferencia, pues avísenme que se atoraron con algún problema para decirles en ese rato cómo lo pueden solucionar y nada más platicarlo aquí, ¿no? No tardarnos tanto en la resolución. ¿Les parece? Sí, está bien. Ok. Entonces, si no hay más preguntas, nos vemos el lunes. Ok, gracias. Gracias. Sale, que estén muy bien, cuídense.